Muy bien, vamos a trabajar ahora en algunas pequeñas aplicaciones de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a dar inicio al primer problema, que solamente dice representar la posición 2.6, 3.2. Muy bien, vamos a continuar. Bien, el primer ejercicio solamente nos pide representar la ubicación del punto 2.6, 3.2. Para eso pues tenemos que recorrer a lo que es un plano cartesiano. No hay necesidad de que lo haga todo, basta con que solamente haga lo que sería el primer cuadrante, que es lo que vamos a necesitar por este momento. Bien, recuerde que el primer valor siempre va a pertenecer al eje X y el segundo pues va a pertenecer al eje Y. Entonces buscamos 2.6 en X. Por aquí tenemos una escala de 0.5, tenemos hasta 2.5, va a ir un poquito más allá de lo que sería 2.5. Y en el eje Y pues buscamos el punto de 3.2. Tenemos también una escala de 0.5, por aquí tenemos el 3.0. Va a ir un poco arriba de lo que sería también ese otro valor. Posteriormente tenemos que unir dicha coordenada de esta manera. Y este es el punto que nos están pidiendo que nosotros grafiquemos, pero tenemos que trazarlo desde el origen y recuerde que siempre vamos a poner una flechita. La flechita me va a servir para poder representar lo que es la trayectoria que sigue en este caso un cuerpo o un objeto. Bien, dando continuidad al segundo problema, me va a decir, bueno, ¿para qué me sirvió el primer problema? Si creo que ya todos pueden lo que es hacer gráficas en plano cartesiano. Bueno, lo que quiero en este momento es que recordemos un poquito lo que vimos en la unidad anterior. ¿Recuerdan el tema de vectores? Pues vamos a recordar lo que es cómo encontrar algunas resultantes, porque es lo que me están pidiendo en el problema número 2. Dándole una pequeña lectura dice, determina la distancia del móvil en las posiciones A, B y C respecto al origen del sistema de referencia. Los ejes cartesianos tienen escalas distintas en cada imagen. Bien, si nosotros podemos verificar lo que son las imágenes, pues vemos la primera, pues la que pertenece a lo que conocemos como literal A. Vemos ahí que tenemos 2,2,8 y tenemos ahí en una pequeña línea azul representado lo que nos han pedido, ¿verdad? Que encontremos esa distancia. En el literal B tenemos 2,6,1.2 y en el número 3 tenemos 2.6,2.3. Recordemos o que necesitamos de vectores para poder resolver este problemita. Bueno, lo que necesitamos específicamente es cómo encontrar el valor de la resultante. Podemos retomar que esto de aquí sería la distancia en X, por aquí la distancia en Y. Y recuerde que esto sería el valor de la resultante, pues, y eso es aplicado en cada uno de esos casos. Aquí tendríamos la distancia en X, por aquí tendríamos la distancia en Y, y pues esto sería el valor de la resultante, que es lo que tendríamos que encontrar, y por consiguiente también en la última imagen. Es lo que tenemos que encontrar y es lo que nos pide el problema para este caso. Bien, procederemos a recordar cómo se calcula una resultante y posteriormente pues a encontrar numéricamente cuánto sería el valor de cada uno de ellos. Muy bien, tenemos el primero, 2,2,8. Ya no lo vamos a graficar puesto que nos habían dado la gráfica anteriormente, ¿verdad? Lo que nos interesa quizás un poquito más ahorita es recordar cómo se calcula la resultante. Recuerden que era mediante una fórmula, R igual, R era para resultante, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? O como usted la vio, la componente en x al cuadrado, como la vimos en clases, resultante igual la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, ¿verdad? Solo son formas diferentes de representarlo, pero es básicamente lo mismo. Como tenemos un punto, recuerde que ese punto es un par ordenado. Y el par ordenado siempre va a tener x, y. De ahí podemos sacar
lo que serían las componentes de cada uno. Bien, ¿cómo nos va a quedar para nuestro primer caso? 2 al cuadrado más 2.8 elevado al cuadrado. Si hacemos los cálculos necesarios, eso vamos a obtener que es 3.4 metros. Quiere decir de que esa es la distancia que se ha desplazado un móvil desde el origen hasta donde tenemos la coordenada de este punto. Para el caso del literal B, ¿cuál era la coordenada del literal B? Teníamos 2,6, 1.2. Vamos a aplicar lo mismo. ¿Cómo calculamos la resultante? La componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Sustituyendo valores, obtenemos que 2.6, si usted gusta lo puede colocar entre paréntesis por si me va a decir que en el otro se me olvidó, pues no es ahorita de estricto que se haga, pues no estoy trabajando con ninguna variable. Eso se hace para poder separar en algunas ocasiones cuando sí puede presentarse otro tipo de confusiones. Y pues encontrando ese valor obtendríamos lo siguiente. Bueno, vamos a hacer quizás un poco más el procedimiento paso a paso para este por lo menos. 2.6 al cuadrado es 6.76 y 1.2 al cuadrado obtenemos el valor de 1.44. Eso es lo que no se vio en el caso anterior, pero lo vamos a presentar en este momento. Hacemos la suma y obtenemos que la resultante es la raíz cuadrada de 8.2. Al obtener la raíz cuadrada de ese valor, vamos a obtener nuestro valor de 2.86, en este caso serían metros. ¿Por qué le estoy colocando metros? Bueno, siempre se acostumbra a trabajar con una unidad de medida. Y pues si usted fue observador, en las gráficas que presenté al principio, pues aparecía el eje X y el eje Y, y aparecía una M a la par. Eso significaba que íbamos a trabajar con metros. Bien, y dándole paso al último, al literal C de este problema, teníamos 2,6, 2,3 o 2.6, 2.3, ¿verdad? Que sería básicamente lo mismo. Ubicamos el valor 2.6, 2.3, calculamos la resultante. No hay necesidad de hacer todo esto. Ahora si usted lo quiere hacer para que se le vea bonito, detallado, pues adelante, no hay ningún problema. La resultante sería componente en x al cuadrado, 2.6 al cuadrado, más componente en y al cuadrado, 2.3 al cuadrado, y sacando todo eso tendríamos la cantidad de 3.4 metros. Y ahí daríamos finalización al problema número 2. Bien, dando continuidad vamos a ver el problema número 3. Transforma a metros sobre segundo las siguientes velocidades. Literal A, 43.2 km por hora. Literal B, 120 km por hora. Y el literal C, 1200 centímetros por minuto. Muy bien. Son velocidades y recordemos que la unidad de medida principal de una velocidad pues es metros entre segundo, o mejor conocido como metros sobre segundo. Vamos a trasladar cada una de esas a dicha forma de representación. Muy bien. Literal A, 43.2 km por hora. Como queremos pasar eso a metros entre segundos, vamos a trabajar con las siguientes conversiones. Tenemos por aquí una hora. Una hora tiene un equivalente a 60 minutos y en segundos tiene un equivalente a 3600. Por lo tanto, vamos a aprender en esta ocasión de que una hora tiene un equivalente a 3600 segundos. Y pues esto ya lo conocemos de que un kilómetro tiene un equivalente a 1000 metros. ¿Por qué metros y segundos? Recuerde que a eso quiero llegar. Entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento. 43.2 kilómetros
por hora, que es la velocidad que nos han dado, lo vamos a multiplicar por 1000 metros, que es el equivalente de 1 kilómetro, y a la vez lo vamos a dividir entre 3600 segundos, que sería el equivalente a 1 hora. Si usted desea, para no confundirse, puede poner aquí por 1 kilómetro entre 1 hora, aunque esto último no es estrictamente necesario. Con esto que coloque ya se sobreentiende lo que va a hacer y ya se coloca como bueno. ¿Para qué me he colocado ese kilómetro y esa hora? Bueno, como es de introducción ahorita, me interesaría que usted logre ver lo siguiente. Esto es lo que vamos a eliminar, kilómetros y horas, pero en esta ocasión, pues, esto lo podríamos omitir. Esto no es necesario que lo coloquemos. Simplemente colocamos esta parte y con esta es la que trabajamos. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar 43.2 por 1000 y el resultado que obtengamos dividirlo entre 3600. Y haciendo esos cálculos vamos a obtener un total de 12. ¿12 qué? Metros entre segundos. Quiere decir que este va a ser el equivalente de 43.2 kilómetros por hora, 12 metros entre segundos. Para el caso del literal B es exactamente el mismo procedimiento. La velocidad que nos dan es de 120 kilómetros por hora. Entonces, ya no lo voy a plantear de esta forma porque es lo mismo que voy a realizar. Pasamos de una sola vez a esto. Tampoco voy a repetir esto porque, no, repito, no es necesario hacerlo. Con esto son suficientes. Entonces, 120 kilómetros por hora por 1000 metros entre 3600 segundos. Y haciendo esos cálculos vamos a obtener que es 33.33 metros entre segundos. Bien, vamos a realizar el literal C de este ejercicio. La velocidad que nos dan es de 1200 centímetros por minuto. Muy bien, vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos a decir que un metro tiene un equivalente a 100 centímetros, eso usted ya lo conoce. Quiere decir que la cantidad de 1200 centímetros primero la voy a convertir a metro. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. 1200 centímetros por un metro entre 100 centímetros. Elimino los centímetros y eso me va a dar un total de... puedo eliminar estos ceros, este con este y este con este. Y me queda 12 por 1 entre 1. 12 por 1, 12. Entre 1, siempre 12. ¿12 qué? 12 metros. Pero todavía no he terminado. Ahora decimos algo que también ya conocemos. Que un minuto tiene un equivalente a 60 segundos. Entonces, los 12 metros, que es la equivalencia de 1200 centímetros, entre 60 segundos, que es la equivalencia de un minuto. Y si hacemos 12 entre 60, eso nos va a dar 0.2 metros entre segundos. Y ya tenemos la velocidad en lo que nos han pedido, que es metros sobre segundo. Quiere decir que 1200 centímetros por minuto es un equivalente de 0.2 metros sobre segundos. Bien, dando continuación a los siguientes problemas, tenemos el número 4. ¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Bien, movimiento rectilíneo uniforme. Todos los anteriores también pertenecen a eso, solo que son desde diferentes perspectivas o aplicaciones de cosas que nosotros ya conocemos. Ahora vamos a trabajar el problema 4, 5, 6, ya como aplicaciones un poquito más a la vida real. Bien, en el número 4 habla de un auto de carreras que debe recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora. Entonces me están preguntando que cuál es la velocidad
que va a llevar. Tenemos los siguientes datos. Bien, tenemos los datos del problema, nos da el tiempo que es 1/4 de hora, la distancia que es en kilómetros y nos piden la velocidad. Recordemos que para el movimiento rectilíneo uniforme solamente tenemos una fórmula, distancia igual a velocidad por tiempo, como lo vimos en la clase anterior. Bien, el tiempo 1/4 de hora. Si usted gusta lo puede trabajar en decimales. 0.25 horas, es lo mismo. Como nos piden la velocidad, despejamos de aquí, de este valor. Y tenemos que distancia entre tiempo nos vamos a valer para obtener la velocidad. Entonces la velocidad van a ser los 50 kilómetros en 0.25 horas. Y eso nos va a dar un total de 200 kilómetros por hora. Esa debería ser la velocidad a la que viaje ese automóvil para recorrer esa distancia en ese tiempo. ¿Por qué no la pasamos a metros sobre segundo? Bueno, si el problema no lo pide, no es absolutamente necesario. Cuando el problema lo pide, entonces sí lo vamos a realizar como lo hicimos en las aplicaciones del caso número 3. En este caso no es necesario porque nuestro problema no lo pide. Procedemos ahora al problema número 5. Dice de la siguiente forma: una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 km por hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? Bien, vamos a proceder a sacar los datos y lógicamente a darle solución y nos quedará de la siguiente forma. Bien, dando solución tenemos la velocidad 15 km por hora en un tiempo de 15 minutos y nos piden calcular la distancia. Si se fijan, la variable del tiempo no la puedo trabajar así porque aquí tengo kilómetros por hora, tengo horas y minutos. Entonces tengo que ponerme de acuerdo en qué voy a trabajar. Lo más lógico y lo más sencillo sería pasar estos minutos a horas. ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillo. Los 45 minutos los multiplico por una hora, pero a la vez lo divido con el equivalente de minutos de una hora, que serían 60, para poder eliminar los minutos y me quedan únicamente las horas. 45 por 1 entre 60, eso nos va a dar la cantidad de 0.75 horas. Ahora ya puedo trabajarlo porque tengo en una sola medida, tengo en horas. Me puede preguntar, mire, ¿y será necesario pasarlo a metros sobre segundo? En este caso el problema no lo pide, así que no es de rigor pasarlo. Ahora, si el problema me dijera exprese en metros sobre segundo o de cualquier otra forma, pero que me diera a entender que lo convierta a eso, pues entonces sí. Entonces, ¿cuánto va a ser la distancia? Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. 15 kilómetros por hora por 0.75 horas. Elimino las horas y me quedan los kilómetros. 15 multiplicado por 0.75, eso nos va a dar un total de 11.25 kilómetros. Eso sería la distancia que va a recorrer esa bicicleta. Muy bien, y para dar finalización a nuestros problemas, tenemos el número 6 que nos pide lo siguiente: ¿cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 90 kilómetros por hora? Bien, procederemos a dar la solución de la siguiente manera. Muy bien, dando solución tenemos lo siguiente: la velocidad 90 kilómetros por hora, el tiempo era un segundo y nos piden la distancia, solo que la distancia hoy sí fueron específicos y la pidieron en metros. Para eso voy a tener que pasar esto a metros entre segundos porque ya tengo el tiempo también en segundos. ¿Cómo lo hacíamos? Recordemos lo que hacíamos en el problema número 3. La velocidad, si está en kilómetros por hora, lo multiplico por 1000 metros, que es el equivalente de 1 kilómetro, pero a la vez lo divido entre 3600 segundos, que es el equivalente a una hora. Muy bien,
haciendo todos esos cálculos, puedo eliminar por aquí un par de ceros. Nos quedaría la siguiente forma. Si hacemos todo eso, obtenemos que la velocidad serían 25 metros entre segundo. Muy bien, ya puedo calcular entonces la distancia. Aunque es obvio cuánto va a ser. Distancia igual a velocidad por tiempo. Velocidad 25 metros entre segundo y el tiempo era 1 segundo. Eliminamos los segundos y obtenemos que la distancia recorrida en ese tiempo, en 1 segundo, es de 25 metros. Bien, esa sería la solución para nuestro último problema. Recuerde realizar los problemas del 22 al 25 de la página 53 de su libro de texto. Feliz día.